Por favor, sé mi esposo solo por esta noche, susurró la pobre madre al ranchero que pasaba a caballo. Red Hollow, Wyoming, finales del siglo XIX. El festival de primavera había transformado la polvorienta plaza de Red Hollow en un torbellino de colores y risas. Guirnaldas de farolillos de papel se mecían con el viento, brillando como pequeños soles contra el crepúsculo. El aroma a maíz asado y whisky flotaba en el aire mientras las cuerdas del banjo se mezclaban con los estallidos de fuegos artificiales en lo alto. Era el único día del año en que incluso los más pobres intentaban aparentar vida. Rosalie King permanecía en silencio cerca del borde de la multitud, sosteniendo la mano de Ellie. Su hijo aferraba un pequeño caballo de juguete de madera. Sus rizos rebotaban cada vez que la miraba. Ella sonrió débilmente. Su vestido era sencillo, limpio y remendado con esmero. Había venido por él, no por el festival. Pero Miles Harper la estaba esperando. Siempre esperaba al público adecuado. Harper era dueño del almacén de grano, de los carros de carga, de la mitad de los préstamos del pueblo y del orgullo de saber que casi todos le debían algo. Era un hombre que sonreía con los labios, no con los ojos. Cuando vio a Rosalie junto al puesto de limonada, se apresuró a acercarse. Sus botas lustradas resonaron sobre las tablas de madera mientras alzaba la voz lo suficiente como para destacar entre la música. Bueno, pues, dijo con una sonrisa amplia y fingida. Si no es la señorita Rosalie King, les estaba contando a todos lo buena mujer que es. La gente se giró a mirar. Rosalie se quedó paralizada. Harper dio otro paso lento hacia adelante. Miren, amigos, esta mujer me debe casi $30 por tela y comida. 30, una buena suma para alguien que cose botones por 4 perras. Algunos rieron entre dientes. Alguien susurró. A Rosalie le ardían las mejillas. Señor Harper, por favor, no aquí. Él agitó la mano, fingiendo sorpresa. Oh, vamos. Solo estoy ofreciendo una solución. Siempre he sido generoso con las viudas. Su mirada se detuvo demasiado tiempo en su rostro, su figura, su miedo. ¿Para qué seguir pagando una deuda que no puedes afrontar cuando puedes pagarla de una vez y como es debido? Cásate conmigo, borraré todo rastro. Jadeos y risas resonaron en el aire. Los violines se enmudecieron. Los labios de Rosal temblaron. Estás borracho. La sonrisa de Harper se endureció. ¿Borracho? No, cariño. Soy práctico. ¿Crees que alguien más te aceptaría? ¿Una viuda? ¿Sin esposa? ¿Con un niño colgando de tus faldas? Se volvió hacia la multitud, manipulándolos como si fueran un público al que había pagado. Díganme, ¿se casarían con una mujer como ella? Nadie respondió. Algunos apartaron la mirada. Otros sonrieron con sorna. Harper soltó una carcajada aguda. No lo creo. No tienes a nadie, Rosalie. Ningún nombre que valga la pena salvar. Ellie hundió el rostro en su falda y rompió a llorar. Ella se inclinó, intentando callarlo, con las manos temblorosas. El mundo a su alrededor se desdibujó entre la vergüenza y las burlas. Sintió un nudo en la garganta, pero no pudo emitir ningún sonido. ¿Ves?, dijo Harper en voz baja, acercándose lo suficiente para que ella pudiera oler el whisky en su aliento. Di que sí, y seré amable contigo. Di que no, y me quedaré con lo que quede. Tu casa, tu buen nombre, tal vez incluso la educación del niño. Algo en su interior se quebró, pero antes de que pudiera hablar, un sonido rompió el ruido. El golpeteo de los cascos, lento, deliberado. La multitud se apartó cuando Jesse Langdon entró a la plaza. Su caballo era oscuro, sus ojos aún más. La luz de la linterna se deslizó por su rostro, iluminando la tenue cicatriz cerca de su mandíbula. La gente susurraba su nombre como si pudiera invocar fantasmas. Desmontó sin decir palabra. Harper se enderezó, entrecerrando los ojos. Vaya, mira quién salió de entre los muertos. El mismísimo ermitaño. Jesse no respondió.
Miró más allá de él a Rosalie, pálida y temblorosa, abrazando a su hijo. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, el mundo se detuvo. Las risas, los susurros, la música, todo desapareció. Tragó saliva con dificultad, su voz apenas un suspiro. Por favor, cásate conmigo solo por esta noche, para que paren. La mandíbula de Jessie se tensó. La observó un instante más, luego se volvió hacia la multitud. De acuerdo, dijo en voz baja, pero cortando la plaza como un tajo. Solo por esta noche. Los murmullos comenzaron al instante. Pero Rosalie no los oyó. Solo sintió el peso de su presencia a su lado, la del desconocido que le acababa de dar un nombre cuando el mundo intentaba arrebatárselo. Jessie se acercó. La multitud se apartó como hojas al viento. El polvo se adhería a sus botas, y su sola presencia silenció a la mitad de los presentes. Sus ojos se clavaron en Harpers con la silenciosa intensidad de un hombre que había visto demasiado como para ser fácilmente perturbado. Colocó una mano firme sobre el hombro de Rosalie, quien contuvo el aliento. «Está ocupada», dijo. «Por mí». Un suspiro colectivo recorrió la plaza. Los abanicos de las mujeres se agitaron. Los hombres se inclinaron hacia adelante. La tensión crujió como madera seca bajo los tacones de las botas. El rostro de Miles Harper se puso de un rojo intenso y manchado. «¿Ocupada por ti?» Soltó una breve risa burlona. «No lo hagas. Insúltame, Langdon. Todo el mundo sabe que no has dirigido la palabra a nadie en 5 años», dijo Jessie con voz firme. «Eso no significa que lo haya olvidado». «Qué conveniente», se burló Harper. «Un fantasma de las montañas viene a hacerse el marido cuando le conviene. ¿Tienes alguna prueba? ¿O es otra historia triste de un hombre que no pudo proteger a su primera esposa?» El golpe fue certero. Algunos se movieron incómodos, pero Jessie metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sin patas, y sacó un pañuelo doblado, blanco, algo gastado, con una nítida letra L bordada dentro de un círculo espinoso. El antiguo escudo de los Langdon. Lo levantó entre 2 dedos. «¿Quieren pruebas?», preguntó. «Pregúntenle a cualquiera de Cheyenne. Los Langdon cumplen su palabra». Murmullos recorrieron la multitud. Un viejo ranchero cerca del frente entrecerró los ojos y murmuró: «Esa es la marca de los Langdon». «Sin duda». Un maestro añadió: «Su padre construyó la mitad de la vía férrea que va hacia el norte. Creía que ya no quedaba ninguno». A Miles le tembló la mandíbula. «¿Crees que sacar un trapo elegante demuestra algo?» «No», dijo Jessie con calma. «Pero es más de lo que tú tienes. Lo único que tienes es un abocasas y una cuenta de deudas». Harper dio un paso al frente, con las fosas nasales dilatadas. «Este pueblo sabe quién soy, y también está empezando a recordarlo», respondió Jessie con voz baja y fría. «Rosalie». Giró ligeramente el rostro hacia Jessie, atónita. Aún sentía el temblor en las yemas de los dedos, pero la mano de él sobre su hombro la ancló como una raíz en medio de una inundación. «¿Crees que fingir ser familia hará que tu pasado desaparezca?», gruñó Harper. «No estoy fingiendo», dijo Jessie. Las palabras resonaron como un martillo envuelto en seda. Miró a Rosalie, luego a Ellie, que lo observaba desde detrás de la falda con los ojos muy abiertos y llorosos. Jessie se inclinó y tomó suavemente la mano de Rosalie. Ella dudó solo un segundo, y luego cerró los dedos alrededor de los de él. Sin decir una palabra más, se giró y la condujo entre la multitud. La gente se apartó, sin saber si presenciaban un escándalo o la salvación. Caminaron despacio pero con paso firme, cada paso resonando en las tablas de madera. A continuación, se oyeron susurros incrédulos, curiosos, casi reverentes. «¿De verdad? ¿Acaba de irse? Creí que se había marchado para siempre». Miles se quedó paralizado, con los puños apretados, incapaz de creer que le hubieran arrebatado la victoria en su propio juego. Cuando Jessie y Rosalie llegaron al borde de la plaza, las luces de las farolas se atenuaron tras ellos, engullidas por la noche.
Rosalie lo miró de reojo. ¿Por qué lo hiciste? Él no la miró, simplemente siguió caminando. Tú preguntaste. El agarre en su mano se intensificó, no demasiado, lo justo para indicarle que no se trataba de un rescate por lástima. Era una resistencia, y todo el pueblo lo había visto resistir. El viejo rancho Langdon yacía en silencio bajo la luz de la luna, resguardado por las sombras de los álamos. El viento gemía entre las tablas rotas del granero, y las tablas del porche crujieron mientras Jessie guiaba a Rosalie y Ellie al interior. Hacía años que no abría esa puerta principal a nadie. Las bisagras chirriaban como si estuvieran a punto de romperse. Despertó de un largo sueño. Dentro, el polvo flotaba en el aire como nieve cayendo lentamente. Telarañas colgaban en los rincones, y el tenue aroma a leña seca y ceniza persistía de una chimenea apagada. Jessie encendió una linterna y la colocó sobre la mesa. Sin mirar a Rosalie, dijo, no es gran cosa, pero está seco y seguro. Rosalie abrazó a Ellie con fuerza. Sus pequeños brazos la rodeaban con fuerza. El niño había llorado hasta quedarse en silencio durante el trayecto, con la cabeza apoyada en su hombro. Ella respiró hondo. Es más de lo que esperaba. Jessie se movió por la habitación en silencio, sacando 2 mantas viejas de un baúl, sacudiéndolas del polvo y extendiéndolas sobre el sofá y una pequeña cama plegable cerca de la chimenea. Apiló leña, encendió una cerilla y prendió fuego. El calor se filtró lentamente en la habitación, crepitando contra el silencio. A la luz parpadeante, Rosalie vio sus manos, callosas, llenas de cicatrices, el tipo de manos que construían cercas y enterraban el pasado. Se volvió hacia él. Dudosa. ¿Dónde vas a dormir? La miró de reojo, luego hacia la puerta principal. Dormiré afuera. Tengo un cobertizo cerca del granero. No tienes por qué. Sí, interrumpió él con suavidad. Por el bien de los dos. Ellie se removió en sus brazos. Ella le besó la frente y luego volvió a mirar a Jessie. Gracias. Jessie sostuvo su mirada un instante, con algo indescifrable en los ojos. No me debes nada. Salió a la noche, y la puerta se cerró suavemente tras él. Rosalie acomodó a Ellie en la cuna. El niño parpadeó mirándola, con los ojos soñolientos. Mamá, ¿de verdad es tu marido? Dudó. Solo por esta noche, cariño. Ellie se acurrucó bajo la manta. Parece simpático, pero triste, como si también hubiera perdido algo. Le apartó el pelo de la frente. Le dolía el corazón. Quizás sí. Junto al granero, Jessie se apoyó en un poste, mirando fijamente la oscuridad. La luna estaba medio oculta tras las nubes. Los coyotes aullaban a lo lejos. En las colinas. Se frotó la mandíbula, sintiendo la vieja cicatriz cerca de la sien, un fantasma de la vida anterior. La mentira que había dicho esa noche le pesaba en el pecho. Pero al ver a Rosalie sola, con todas las miradas del pueblo juzgándola como antes habían juzgado a su esposa, no pudo marcharse. Dentro de la cabaña, Rosalie estaba sentada junto al fuego, observando la danza de las llamas. Se preguntó qué clase de hombre había sido Jesse Langdon. El que vestía abrigos a medida y cenaba en salones Chowens, o el que remendaba cercas con sus propias manos, el que solo iba al pueblo cuando el silencio se volvía ensordecedor. En cualquier caso, había visto su vergüenza, y en lugar de darle la espalda, se quedó a su lado, fingiendo por ella. El fuego crepitó. Ellie dormía, con el pulgar y la boca en la boca, como siempre que se sentía seguro. Rosalie susurró al fuego, como si él pudiera oírla al otro lado de la pared. Solo por esta noche, entonces, pero gracias. Y afuera, en la oscuridad, Jessie observaba el brillo de la ventana, con la mano apoyada en el techo. La silla de montar seguía colgando de la barandilla del porche. No había tenido intención de involucrarse, pero algo en su susurro, no por miedo, sino por una silenciosa rebeldía, había derribado la poca barrera que le quedaba. Solo por esta noche, se recordó. Pero ya lo sabía.
Algunas promesas son fáciles de hacer, más difíciles de olvidar. La luz de la mañana se filtraba por las pequeñas ventanas de la cabaña, suavizando la madera áspera y esparciendo destellos dorados por el suelo. El calor no lograba calmar los nervios de Rosalie. Dobló la colcha a los pies de la cama, con cada movimiento preciso, como si las esquinas perfectas pudieran brindarle control. Le acarició el cabello a Ellie mientras dormía. Su pequeño rostro aún estaba relajado por la seguridad del descanso. Las ojeras del cansancio por fin habían desaparecido. Sus botas ya estaban atadas. El cuero gastado crujía con cada paso. Su bolso estaba junto a la puerta, una simple bolsa de lona que contenía los pocos objetos de su vida que se atrevía a llevar consigo. Una camisa de repuesto, un dedal, una pequeña lata de hierbas secas. Ella había pensado marcharse antes del amanecer, ahorrarle a Jessie el lío que arrastraba tras de sí como una rueda rota, pero los problemas, al parecer, tenían un caballo más rápido. El golpe fue seco, no dubitativo. La puerta vibró sobre sus goznes. Rosalie se puso rígida. Miró a Ellie y se apartó de la cama, con el corazón palpitante. Apenas tuvo tiempo de moverse cuando Jessie apareció en el umbral, recién salido del establo, con el heno aún pegado a los hombros. No dijo nada, pero tenía la mandíbula tensa, de esa tensión que da saber lo que se avecina y decidir afrontarlo de frente. Rosalie abrió la puerta despacio. Allí estaba Miles Harper, un diablo vestido de punta en blanco. Su sonrisa era pura actuación, destinada a encantar a las multitudes, pero nunca a ablandar corazones. Detrás de él había dos hombres, gente del pueblo, lo suficientemente conocidos como para resultar incómodos. Uno se aferraba al sombrero con nerviosismo. El otro parecía demasiado ansioso por la confrontación. Miles extendió los brazos como si subiera a un escenario. Bueno, dijo con voz ronca. Rosalie contuvo el aliento. Sus dedos se apretaron contra sus costados. La vergüenza y la furia le oprimían la garganta. Jessie avanzó, interponiéndose entre ella y Miles. Ahora está bajo mi techo, dijo. Y también bajo tu nombre. Miles dio un paso más cerca. Su sonrisa se curvó. Porque corre el rumor de que es tu esposa. ¿Es cierto, Landen? Porque si no, esto es un fraude. Me debe dinero. Y no tolero a los mentirosos. ¿Quieres llamarme mentiroso? La voz de Jessie era baja, suave y uniforme. No necesitaba alzar la voz. Hazlo. Ya no me esconderé. Miles parpadeó. Solo un instante. Los habitantes del pueblo se movieron incómodos. Te arrepentirás de haberte arriesgado por ella, espetó, dejando atrás el encanto con veneno. Los dos. Se dio la vuelta, sus botas rechinando sobre la grava, y se marchó con su séquito, dejando el pueblo a un lado. Tras él, dejó polvo y tensión. Rosalie soltó el aire que había estado conteniendo, con los hombros caídos. No tenías que hacer eso, murmuró. Sí que lo tenía, dijo Jessie, entrando en la cabaña a su lado. Como si eso lo hubiera solucionado todo. Más tarde ese día, mientras Jessie cortaba leña afuera y Ellie dormitaba acurrucado bajo la manta, Rosalie comenzó a ordenar la cabaña. Se movía como quien se prepara para integrarse, enderezando las sillas, barriendo los rincones, doblando las mantas con cuidado. Era un ritual, una defensa. Encontró el escritorio en la esquina, lo abrió distraídamente, esperando encontrar tinta y papel, tal vez algunos clavos o botones. En cambio, encontró el pasado. Una fotografía, vieja y descolorida, yacía bajo una pila de cartas. En ella, una joven estaba de pie junto a Jessie. Sus ojos reflejaban incertidumbre, su vestido era sencillo. Rosalie la miró fijamente, conmovida por algo parecido al dolor. Debajo de la foto había un recorte de periódico quebradizo. La esposa de Langdon murió de vergüenza. Leyó las palabras escándalo, traición, el derrumbe de un hombre, y Jessie desapareció del mundo que una vez conoció. Esa noche,
La luz del fuego pintaba destellos en las paredes. Rosalie se sentó junto a Jessie, sosteniendo la foto. Su voz, cuando llegó, fue apenas un susurro. Encontré esto. Él no se inmutó. No la tomó, solo asintió una vez, con la mirada fija en el fuego. Era joven, dijo. Demasiado joven para esa carga. Rosalie lo miró de verdad, y vio el dolor que el tiempo no había enterrado. Me salvaste de la vergüenza, susurró. Incluso cuando vives con la tuya cada día, exhaló lentamente. Es más fácil salvar a alguien más que salvarte a ti mismo. Ella no dijo nada más, solo se sentó a su lado, y esta vez Jessie no se movió. Los días que siguieron adquirieron un ritmo, silencioso y desconocido, pero extrañamente reconfortante. Rosalie se dedicó a limpiar la cabaña, a quitar el polvo de los marcos de las ventanas, a barrer años de silencio de los rincones. Remendaba las camisas gastadas de Jessie con las manos cuidadosas de quien acostumbra a que las cosas duren y comenzó a cocinar comidas que llenaban el espacio con el aroma de tiempo y pan de maíz. Jessie trabajaba la tierra con constancia. Reparaba la cerca astillada, reforzaba el techo del granero y le enseñaba a Ellie a cepillar suavemente a la vieja yegua gris. Le enseñó al niño a silbar una melodía que atraía al ganado desde el borde del pasto. Ellie, que antes siempre se aferraba a las faldas de su madre, empezó a seguir a Jessie por el patio. Lo observaba cortar leña, le hacía un sinfín de preguntas e imitaba su forma de caminar. Una tarde, Jessie estaba ensillando un caballo cuando oyó la voz del niño que lo llamaba a sus espaldas. «¿Puedo ayudar?» La palabra lo paralizó. Lentamente, se giró. Rosalie también la había oído. Salió corriendo de la cabaña, sonrojada. «Lo siento mucho», dijo, extendiendo la mano hacia Ellie. No debería haberlo hecho, pero Jessie levantó la mano para detenerla. «Puede llamarme como necesite», dijo en voz baja antes de despeinar a Ellie. Esa noche, la cabaña se sentía más cálida, aunque el fuego no ardía con más intensidad que de costumbre. Rosalie cosía a la luz de la lámpara, mientras Jessie remendaba un trozo de tela en la mesa. Ellie dormía profundamente en el desván, abrazando con fuerza un pequeño osito de peluche. Una paz silenciosa se había apoderado de la casa. De repente, Rosalie hizo una mueca de dolor y dejó caer la aguja. La sangre le latía en la punta del dedo. «Maldita sea», murmuró entre dientes. Jessie se levantó de inmediato y sacó un trapo limpio del cajón, pero Rosalie le hizo un gesto para que se callara. «No es nada, solo un descuido». «Déjame ver», dijo él. Ella dudó, pero le ofreció la mano. Jessie la tomó con delicadeza. Sus dedos, callosos pero sensibles, se acercaron al lavabo, mojaron un paño en el agua tibia, aún húmeda por la cena, y regresaron. Limpió la herida lentamente, luego arrancó una tira del dobladillo de su camisa y la envolvió con cuidado alrededor del dedo de ella. El silencio entre ellos estaba cargado de una tensión palpable. Cuando su mano se detuvo un instante, un segundo de más, Rosalie alzó la vista. Sus miradas se cruzaron. Ninguno dijo palabra, pero en ese instante, rodeados por el suave crepitar del fuego y el lejano ulular de un búho, quedó claro que lo que había comenzado como una farsa estaba cambiando. Los límites de sus papeles se difuminaban. La mentira que le habían contado al pueblo empezaba a sentirse como una verdad que ambos anhelaban. Rosalie retiró la mano lentamente, en un susurro apenas audible. «Gracias». Jessie asintió, pero no dijo nada. Volvió a la mesa, sin que nadie notara la tira que le faltaba en la camisa. El resto de la noche transcurrió en silencio, pero algo tácito se había intercambiado, algo tierno, algo peligroso, y ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer con ello. Los cálidos días de finales de primavera se extendieron sobre Red Hollow como un suspiro perezoso. Rosalie se sorprendió tarareando mientras barría el porche. Ellie jugaba cerca con un caballo de madera tallado. Jessie estaba fuera arreglando la cerca del fondo, su silueta moviéndose con paso firme contra el horizonte dorado.
Empezaba a olvidar que todo se suponía que era una mentira. Pero las mentiras tienen aristas afiladas. Y siempre encuentran la manera de cortar. Todo empezó con el sonido de cascos, no del caballo de Jessie. Demasiados. El trueno rítmico se hizo más fuerte hasta que Rosalie vio el polvo levantarse por el camino. Miles Harper cabalgaba al frente, tan engreído como siempre, vestido con un traje impecable, demasiado elegante para la suciedad de Red Hollow. A su lado, el sheriff del pueblo, un hombre corpulento, de rostro curtido y ojos demasiado cansados para preocuparse por el drama. Desmontaron y caminaron hasta los escalones donde Rosalie permanecía rígida e inmóvil. Rosalie King, anunció Miles en voz alta, como si todo el pueblo lo escuchara. Y Jesse Langdon, estafadores. El sheriff se inclinó levemente el sombrero. Tenemos motivos para creer que ustedes dos han estado engañando al pueblo con un matrimonio falso. El señor Harper afirma que están usando esa mentira para evadir una deuda. A Rosalie se le cortó la respiración. Ellie se aferró a su falda, sintiendo la tensión en el aire. Yo, comenzó ella con voz temblorosa. Entonces apareció Jessie, caminando desde. El sheriff se secó el sudor de la frente en el granero. Miró al grupo reunido en el porche, la sonrisa triunfante de Miles y a Rosalie, pálida y acorralada. No tiene por qué responder nada, dijo Jessie con calma. Nos casamos ante un predicador del oeste. El sheriff entrecerró los ojos. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Quiere un certificado? Preguntó Jessie. Ese predicador murió hace 2 inviernos, pero no necesito tinta ni papel para que mi palabra sea válida. Dio un paso al frente, con voz firme como el acero. Pregúntenle a cualquiera que haya conocido a los Langdon en Cheyenne. Cumplimos nuestra palabra. El sheriff vaciló. Había conocido al padre de Jessie años atrás. Un hombre duro, pero honesto. Miles se enrojeció. No puede simplemente creerle. El sheriff se volvió hacia él. A menos que tenga pruebas de que no están casados, le sugiero que deje el asunto. Miles lo fulminó con la mirada, pero conocía bien la ley. Refunfuñando, montó a caballo. Esto no ha terminado. Escupió antes de marcharse a caballo en una nube de polvo. El sheriff se quitó el sombrero de nuevo y lo siguió, dejando un silencio sepulcral. Rosalie miró fijamente a Jessie, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Había vuelto a mentir descaradamente por ella. Dentro, después de enterrar a Ellie, encontró a Jessie en la mesa de la cocina, afilando una navaja, tan tranquilo como siempre. Se sentó frente a él, sin saber cómo empezar. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja. ¿Por qué volviste a mentir? Al principio ni siquiera levantó la vista. Entonces dejó el cuchillo y la miró a los ojos. Porque lo decía en serio la primera vez. Ella parpadeó, atónita. ¿Qué quieres decir? Él se recostó, con voz baja. Aquella noche en el festival, cuando me pediste que fuera tu esposo, pensé que sería solo una farsa, un gesto. Pero desde entonces, cada día dejó de parecerme una farsa. A ella se le hizo un nudo en la garganta. Jessie bajó la mirada a sus manos. He estado huyendo de la vergüenza durante mucho tiempo, pero contigo es diferente. Tú no me dan ganas de huir. Rosalie sintió una calidez que le invadía el pecho. Lenta, peligrosa y maravillosa. Se puso de pie, caminó hacia él y le puso la mano sobre la suya. Esa noche no hicieron falta más palabras. Pero algo había cambiado. La mentira se había convertido en verdad. No por escrito, no legalmente, sino en silencio, 2 corazones rotos comenzaron a sanarse. La tormenta llegó de repente, como un tren desbocado sobre las llanuras. A media tarde, las nubes habían engullido el sol y el viento azotó Red Hollow con una ferocidad nunca antes vista. Años. Los árboles crujían. El polvo se convertía en barro. Entonces llegó la lluvia. Un diluvio torrencial e implacable.
Rosalie estaba en la cocina removiendo el estofado cuando oyó el primer crujido. No era un trueno, sino madera quebrándose. Corrió a la ventana y lo vio. La cerca trasera, cerca del corral, se había partido por la mitad. Los caballos, asustados, pateaban las puertas, y Jesse ya estaba afuera, empapado, intentando reunirlos. «Quédate con Ellie», gritó antes de salir corriendo en medio de la tormenta, su silueta difuminándose entre los chaparrones. Pero Rosalie no podía quedarse. No cuando lo vio forcejeando para evitar que un potro en pánico se estrellara contra la puerta rota. No cuando lo vio resbalar, recuperar el equilibrio y luego desplomarse. Agarró el abrigo de Ellie, lo puso a su lado y juntos corrieron hacia la tormenta. El viento casi la derribó. El barro se le pegaba a las botas a cada paso. Ellie se aferró a su falda, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero no lloró. Rosalie nunca había sentido más orgullo ni más miedo. Para cuando llegaron al corral, Jesse estaba en el suelo. El potrillo se había escapado y Jesse había recibido el impacto de la puerta al derrumbarse. Estaba tendido en el suelo, agarrándose el costado, intentando incorporarse, pero sin éxito. «Jesse». Rosalie se arrodilló a su lado, con el vestido ya empapado. «Estoy bien», dijo entre dientes. «Solo una costilla, tal vez». «No estás bien». Ella lo abrazó, con las manos temblorosas, intentando sostenerlo contra su hombro. «Tenemos que llevarte adentro». Detrás de ella, Ellie intentaba recoger los sacos de pienso esparcidos, valiente ante el caos. La lluvia le caía a cántaros, mezclándose con lágrimas que no se había dado cuenta de que derramaba. «No tienes que hacerlo», comenzó Jesse con voz débil. Rosalie lo interrumpió, con la voz quebrada, abrazándolo con más fuerza. «Ya puedes dejar de salvarme», dijo. «Déjame salvarte a ti». Él la miró, con dolor reflejado en los ojos, pero también con algo más suave, más real de lo que había dejado ver antes. Entonces extendió la mano, aferrándose a la de ella con una fuerza sorprendente. Tenía la piel fría, los dedos temblaban, pero su voz era firme mientras susurraba: «Ya lo hiciste». Un relámpago iluminó el cielo, un trueno retumbó como tambores de guerra. Pero Rosalie no se dio cuenta. Se apoyó en él, ayudándolo a levantarse poco a poco, soportando con su cuerpo todo el peso que podía. Juntos, empapados hasta los huesos y tambaleándose, regresaron a la cabaña. Ellie corrió delante para abrir la puerta. El pequeño, de repente, se sintió lleno de determinación. Rosalie y Jesse se desplomaron justo dentro. El fuego aún crepitaba, proyectando largas sombras en el suelo. Rosalie se arrodilló a su lado de nuevo, apartándole el pelo mojado de la frente y presionándole una toalla contra el costado, donde seguramente se formarían moretones. Los ojos de Jesse se cerraron un instante, pero los abrió de nuevo al sentir su mano entre las suyas. «Yo no pedí nada de esto», dijo en voz baja. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero tal vez nos encontró de todos modos». La tormenta seguía aullando afuera, pero dentro de esas 4 paredes de madera, algo había cambiado. Ya no eran extraños, ya no fingían. Solo 2 almas golpeadas por la vida, aferradas a lo único que aún tenían, el uno al otro. La tormenta pasó, pero su recuerdo perduró. En la cerca astillada, los campos enlodados y los moretones en las costillas de Jesse. Sin embargo, no era la destrucción lo que más recordaban los habitantes de Red Hollow, sino lo que vino después. Los vecinos que antes cruzaban la calle para evitar el contacto visual ahora se quitaban el sombrero al pasar Rosalie. Las mujeres que murmuraban a sus espaldas ahora le traían frascos de duraznos en conserva y preguntaban por la salud de Jesse. Incluso el pastor asintió con respeto al ver a Jesse y Rosalie juntos en el porche. La mentira que le habían contado al pueblo ya no era algo que necesitaran proteger. Había adquirido su propia forma, su propia verdad, forjada no con palabras, sino con actos de silenciosa lealtad,
largas miradas durante la cena y la forma en que Ellie tomaba la mano de Jessie sin dudarlo. Juntos, los tres se pusieron manos a la obra. La cerca rota se convirtió en su primer proyecto compartido. Jessie clavaba postes nuevos mientras Rosalie medía y cortaba tablones con una seguridad que la sorprendía incluso a ella. Ellie corría entre ellos con clavos, deseoso de ayudar. Trabajaban bajo el sol de principios de otoño, con el sudor perlado en la frente, el aroma de la madera recién cortada mezclándose con la tierra seca. Era un trabajo duro, pero no se sentía pesado. No cuando lo hacían juntos. Una tarde, justo cuando el último travesaño había sido clavado en su lugar, Jessie se recostó contra un poste de la cerca y miró hacia el campo. El viento le acariciaba suavemente la camisa, y el cielo nunca le había parecido tan inmenso. Rosalie se recogía el pelo con una cinta, con mechones que le caían sobre las mejillas. Ella lo miró de reojo, sonriendo, y Jessie sintió algo cambiar de nuevo en su interior, no de forma brusca ni repentina, sino firme y segura, como raíces que crecen en la tierra. Más tarde ese día, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y pintaba el porche de tonos naranjas y rosados, Jessie desapareció en el granero durante un buen rato. Rosalie no preguntó. Simplemente observó a Ellie perseguir un saltamontes por el patio, riendo como si su risa resonara como una campana. Cuando Jessie regresó, traía una pequeña caja de madera con los bordes desgastados. Se sentó junto a Rosalie en los escalones del porche, mientras los grillos comenzaban su canto vespertino a su alrededor. Abrió la caja sin ceremonias. Dentro había un sencillo anillo, una banda de plata, bruñida pero modesta, claramente hecha a mano. «Dije que sería tu esposo por una noche», dijo Jessie en voz baja, casi como si su voz se perdiera en la brisa. «Pero creo que mentí». Rosalie miró el anillo, luego a él. Sus ojos brillaban, llenos de cosas que no podía expresar. Gratitud, miedo, esperanza y algo más que había ido creciendo silenciosamente entre ellos desde siempre. No habló, solo asintió, con lágrimas que le recorrían las mejillas. Jessie le tomó la mano y le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, como si siempre la hubiera estado esperando. Ellie, que había estado espiando desde la puerta, salió corriendo descalzo por el porche y tomó las manos de ambos entre las suyas. ¿Eso significa que ahora somos una familia?, preguntó con los ojos muy abiertos. Jessie se arrodilló y lo abrazó. «Siempre lo fuimos», dijo con la voz quebrada por la emoción. Se quedaron así un largo rato, los tres enredados en un nudo de brazos y promesas silenciosas hasta que las estrellas comenzaron a asomar por el cielo. Adentro, el fuego crepitaba suavemente. Afuera, la tierra se extendía ante ellos. Ya no solo de Jessie, sino de ambos, construida de pedazos rotos, unida, no por las mentiras que una vez contaron, sino por la verdad que habían elegido. Y desde esa noche no hubo más despedidas, solo mañanas llenas de luz, tardes llenas de risas y una familia que comenzó no con un juramento, sino con un susurro. Si esta historia despertó algo en ti, un susurro de esperanza, un destello de amor a la antigua, entonces haznos un favor. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Cada relato que contamos nace del polvo, la tenacidad y corazones que se niegan a rendirse. Hay más por venir, más vaqueros, más valentía, más momentos silenciosos que lo dicen todo. Así que mantente cerca, ensilla tu caballo y cabalga con nosotros hacia la próxima historia inolvidable. Los vientos de la pradera aún tienen secretos que revelar.